Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Todos sabemos que Anakin Skywalker se convirtió en el Lord Sith Darth Vader por su fuerte apego hacia diferentes personas o en sí sentimientos que los Jedi se prohibían, particularmente su amor hacia Padme Amidala. Sin embargo, en Clone Wars y durante la vida de Anakin Skywalker, vimos que él mismo tuvo un fuerte apego hacia su droide personal R2-D2. Entonces, esto levanta la gran pregunta que me dejaron en los comentarios y que la preguntamos en nuestra más reciente encuesta sobre si acaso Darth Vader intentó buscar o usar a R2-D2 en algún momento de su vida. ¿Lo hizo o no lo hizo y por qué? Ok, para develar este misterio en torno a Darth Vader y R2, debemos considerar varias cosas, Masters. Primero que nada, debemos remontarnos justamente hasta la serie de la Guerra de los Clones, ya que si lo recordamos, en la temporada 1 de esta hay un gran evento que separó a Anakin y R2-D2. Esto cuando el Jedi pierde a R2-D2 en medio de una batalla a bordo de su Jedi Starfighter y el droide astromecánico es robado por un carroñero para venderlo a los separatistas. Lo importante de esto es que Skywalker hace lo imposible por recuperar a R2-D2 y desobedece los consejos de su padawan Ahsoka o de su propio maestro Obi-Wan Kenobi, que este último específicamente le decía que no desarrollara ningún apego porque no era la forma de los Jedi. Pero había una razón importante. Anakin había olvidado borrarle la memoria a R2-D2 y este contenía no solo las ubicaciones de las bases o estrategias de los ejércitos de la República, sino que en su memoria, al ser el fiel amigo de Anakin, tenía grabados muchos de los secretos de Skywalker, como su boda secreta justamente con Padme Amidala. Por todo eso, a final de cuentas, Anakin terminaría recuperando el pequeño droide azul, demostrándonos cuál importante era para él. Veámoslo de esta manera: R2 estuvo siempre con él en todo momento en la Guerra de los Clones. Era una especie de un pequeño escudero mecanizado que lo ayudaba a ser mucho mejor piloto, como lo vimos en la batalla de Coruscant al inicio del episodio 3. Es más, R2 era un testigo tan importante en los sucesos de la vida de Anakin que ya convertido en Darth Vader lo acompañaría en su nave en la venganza de los Sith hasta el sistema Mustafar, cuando el Anakin oscuro mató a todos los líderes separatistas ahí. Y no solo eso, sino que más tarde se daría cuenta de lo que su propio amo Anakin le haría a Padme, su esposa embarazada, estrangulándola. Por lo que no es para nada raro que cuando Threepio metió el cuerpo herido de Padme en su nave y Obi-Wan regresó de vencer a Anakin creyendo que había muerto, R2-D2 decidiría irse con ellos, precisamente porque sabía que algo estaba mal con Anakin. Ojo, fue decisión de R2 irse con Kenobi, Padme y C-3PO, aunque él originalmente había venido con Skywalker a Mustafar. Ese pues sería el punto de rompimiento entre Anakin y R2, un hecho muy importante en la relación entre ellos dos, porque recordemos que solo fue a C-3PO a quien se le borró la memoria por órdenes de Bail Organa en el episodio 3. R2 la mantuvo intacta toda su vida. Pero entonces, si Anakin resurgió como Darth Vader, ¿por qué simplemente no buscó a R2-D2 con esa misma intensa furia con la que intentó cazar a todos los Jedi como Obi-Wan o Yoda? Ya les demostré con un gran ejemplo de que para Anakin era muy importante R2-D2 por la relación personal que tenía con el droide desde sus años como un Jedi. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues precisamente ahí está parte de la clave. Para Anakin era importante R2-D2, pero no así para Darth Vader. Al momento mismo que Anakin se enteró dentro de su traje mecanizado que Padme había muerto, él decidió abrazar todo su sufrimiento para dejar atrás su identidad como Skywalker para que solo quedara dentro de sí mismo Darth Vader. Por eso, en dos visiones de la fuerza dentro de su propia mente en el nuevo canon, él mismo rechazaría dos vestigios que quedaban de su propio pasado. Primero, negándose a pedirle perdón a su antiguo maestro aun cuando la fuerza lo tentó a hacerlo, y al decirle que aún podía mantenerse en ese camino de la luz, eligiendo para sí el camino de los Sith. Pero también él mismo siempre se jactó de que había matado a Anakin, y en otra visión más tarde de Vader pudimos ver cómo él mismo visualizaba que vencía a su antiguo yo que él creía que era débil y lo dejaba ahí en los ríos de lava de Mustafar para que se consumiera para siempre. Y como Darth Vader decidió para sí mismo dejar atrás todo vestigio de Anakin más que por momentos solo tener el vago recuerdo de Padme, que incluso fue su motivación para construir su castillo, decidiría pues olvidarse de todo lo que lo ataba a su
su antigua persona y eso también conllevaba a R2-D2. De hecho, tanto Obi-Wan, Yoda y Bail Organa se sabrían esconder bastante bien cada uno. Los dos Jedi en sistemas remotos donde no llamarían la atención o los deseos de venganza de Vader, mientras que Organa en su papel como el pacífico senador de Alderaan, el fundador de la rebelión y dueño de R2-D2, no daría oportunidad alguna a los líderes del Imperio a que supieran que tenía a 3PO y a R2, ni tampoco pondría en riesgo a su propia hija Leia para que supieran los Sith que ella en realidad era la hija de Anakin, y en realidad no habría modo de que Vader en sí lo supiera. Es más, en una breve historia especial contenida en el primer número de la serie de cómics de Darth Vader 2017 de Marvel, aquí se nos demostraría cómo en los primeros años del Imperio, Vader se había convertido duro en su corazón incluso con las máquinas y los droides que siempre fueron su mayor afición. Ya que esa historia caricaturizada que es canónica nos muestra cómo un droide ratón que servía al Lord de los Sith llegaría a su propio límite cuando servía a Vader, ya que era habitual que ante la menor falla su amo matara a un montón de oficiales o generales imperiales, esto porque despertaban la cólera de Vader ante su incompetencia. Sin embargo, este Vader sería muy distinto al Anakin que era un amante de las máquinas y que daba todo por R2-D2, ya que aquí a bordo de su crucero Venator en los primeros días del Imperio, el Lord de los Sith mataría a tantos oficiales imperiales y en un dado momento felicitaría al pequeño droide porque era en sí el único que no había desatado su cólera. Pero el droide estaba tan exhausto y había llegado a un límite al recoger a tantos cuerpos una y otra vez que un mal día terminaría chocando contra otro y estrellándose contra Lord Vader, lo cual claro terminaría desatando la ira de Vader destruyendo al pequeño droide negro con la fuerza para que así nadie más lo molestara, demostrándonos que en este tiempo no le importaba a nadie más que sí mismo, muy a diferencia del Anakin del pasado. Pero en esas más de 2 décadas de dominio imperial, por increíble que parezca, no hay registro alguno de que Darth Vader se haya encontrado o reconocido a su viejo droide astromecánico. Sin embargo, aquí viene otra cosa muy importante a partir de cuando ellos se encontraron, ya que en los inicios de la trilogía original, Vader y R2 estuvieron en repetidas ocasiones a punto de encontrarse. Vader de hecho abordó el Tantive 4, la nave de Leia Organa, y ese día 3PO y R2 escaparon librando en un último momento encontrarse con su antiguo amo. Eso es muy importante. Pero después, cuando se da el ataque a la Estrella de la Muerte, R2 acompañaría ahora a quien sería su nuevo amo, Luke Skywalker, y mientras serían perseguidos justamente por Darth Vader, el droide azul recibiría un disparo certero del TIE Fighter avanzado del Sith que prácticamente freiría sus circuitos. Claro, Vader no sabía que R2 iba a bordo, pero es bastante posible que R2-D2 supiera más tarde que justo el Sith era quien los perseguía y había disparado en contra suya. El droide pues sería sumamente fiel en este punto a su nuevo amo Luke Skywalker y el resto de sus amigos Leia Organa o Han Solo. Por eso los primeros números de la serie de cómics de Star Wars nos muestran un claro rompimiento días más tarde entre Darth Vader y R2-D2 en la fábrica de TIE Fighters de Simon 1, que es en sí el ejemplo más claro de cómo toda esa antigua relación entre Vader y R2 se había ido. Esto muy a pesar de que el droide sabía que quien estaba dentro de esa armadura era su antiguo amo, ya que ahí los rebeldes eran perseguidos por Vader y sus fuerzas imperiales. Entonces Han, Leia y R2 tomarían un AT-AT robado para hacerle frente al Sith y a los Storms. Pero ahí, desgraciadamente, las armas del caminador estarían desactivadas. Pero cuando los rebeldes intentaron aplastar a Vader con las patas del caminador, este lo detendría usando la fuerza y empezaría a hacer colapsar la nave, lo cual, claro, pondría en un serio peligro a Han y a Leia. Por lo cual, ante aquella situación de apremio y a punto de ser detenidos por Vader, sería cuando R2 tomaría la decisión de intervenir arreglando los blasters del AT-AT para poder atacar a su antiguo amo Anakin, que ahora era Vader. Esa intervención, claro, salvaría a Han y a Leia, quien le agradecería de enorme manera al droide y al mismo tiempo nos demostraría que la lealtad y el buen corazón de R2 estaba con los hijos de Skywalker, que de cierta manera había pertenecido solo a ellos en más de los últimos 20 años. Por lo que aunque hayamos visto en realidad muchos más episodios de Anakin y R2 juntos, en realidad R2 estuvo junto a Leia y Luke Skywalker por mucho más tiempo del que creemos. Aproximadamente entre 20 a 60 años con Leia o 30 años con Luke,
Luke, mientras que con Anakin apenas cuando mucho R2 duró unos 3 años. Así que como podemos ver, a pesar de que siempre en diferentes momentos en todas las películas de la trilogía original, ya sea si era Endor, Hoth o Bespin, R2-D2 y Vader siempre estuvieron muy cerca de verse, nunca hubo en realidad una razón para que Vader se quedara de vuelta con el droide o que quisiera conservar su antigua pertenencia. Esta era en realidad fiel a Luke y a Leia. Gracias a esto, R2 pudo tener guardado en su memoria todos los importantes eventos de los últimos 60 años de la galaxia, e incluso chantajear y hacer sentir mal a Luke Skywalker por no ayudar a su hermana Leia Organa con ese antiguo mensaje que llevaba dentro de su memoria con un holograma. Aunque, claro, no podemos olvidarnos de esa bella historia de Legends, donde Vader efectivamente sí reconoció a Threepio en medio de los sucesos del Imperio Contraataca, despertando algo importante dentro de él acerca de su pasado. Una historia que será nuestro siguiente video. Uno que podrán ver aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras del Lord de los Sith, como la razón de por qué realmente él regresó a la luz en el regreso del Jedi. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.